Bueno, vamos a hablar un poco de historia de la lengua española. Em, el título que elegí para este video y el tema que vamos a tratar es la lengua como elemento de conquista. Y para eso vamos a situarnos en Europa, más precisamente en el desmembramiento del Imperio Romano. Aún durante el desmembramiento del Imperio Romano se continuaba hablando latín como lengua. Pero este empieza a tener modificaciones debido a las invasiones de otros pueblos. Y estas modificaciones dan surgimiento a otras lenguas que se denominaron lenguas romances. Dentro de las lenguas romances encontramos a lo que hoy en día llamamos francés, italiano, catalán, rumano y también el castellano. El castellano también es llamado lengua española porque es el más utilizado para las escrituras, para la literatura más importante de ese momento y porque posee también parte de otras dos lenguas romances que son el leonés y el navarro-aragonés. Todas estas lenguas son la continuación del latín, son la continuación moderna del latín. No tanto de un latín escrito, de un latín literario, sino de un latín hablado, un latín oral, el que era utilizado para la comunicación y el que era utilizado también por los conquistadores y los colonos. Eh, Estos van a utilizar este poder, el poder de la lengua, también el poder que tenían cultural, ¿no? El capital cultural que tenían y la política para poder invadir otros pueblos, otras razas. Y como a veces resultaba más cómodo el latín, por ejemplo, para las actividades de comercio, lo fueron adquiriendo con celeridad, digamos, rápidamente. Por eso también se dice esto de que la lengua es un elemento de conquista, porque ellos utilizaban esa herramienta para poder ganar territorios. De este latín vulgar no se tiene mucho registro, ya que justamente como lo decía anteriormente, era más un latín hablado. eh, y para, digamos, conocer las particularidades, perdón, de la lengua de ese entonces, se utiliza una comparación del latín español con el latín clásico. Y ahí encontramos ciertos cambios. Dentro de estos cambios encontramos el agregado de un sufijo para prolongar las palabras, para prolongar algunas palabras, y también directamente el cambio del vocablo, el reemplazo de una palabra. Y este idioma hispano-romano es el que va evolucionando de a poco y es el que encontramos en el tan conocido poema del Mío Cid. Otra cosa importante a mencionar es que en ese momento poseer dos lenguas te colocaba en un papel de espía. Era peligroso poseer mucha información. Pero este tipo de situaciones se daba, por ejemplo, en la frontera, donde se iban a llevar chismes, donde corrían las habladurías, pero estar en este papel implicaba un riesgo y a veces ese riesgo era traicionar a tu propio pueblo. No lo mencioné anteriormente, pero eh, el castellano como lengua española eh, tiene sus comienzos en el siglo X y en su mayoría en documentos de tipo jurídicos, como por ejemplo documentos de compra y venta. Castilla era una zona fronteriza, compartía frontera con los musulmanes. Y estos musulmanes, a su vez, estaban un poco condicionados por las tradiciones de León. Y justamente eso es lo que le va a dar un carácter renovador y, por así decirlo, revolucionario al castellano. La incorporación
península ibérica al dominio de los romanos, fue un proceso y es un proceso conocido tanto por el aspecto militar como por el aspecto cultural, ya que los peninsulares se fueron amoldando a esa cultura romana. Pero este tipo de procesos no solamente ocurrió en Europa, sino también que se dio en América. Y una de esas conquistas en Américas fue la conquista de Perú. Pelú o Perú, depende cómo quieran llamarlo. Acá nos encontramos con otra de las grandes problemáticas de la lengua como conquista. ¿Hasta qué punto quiero aceptar la lengua nativa? ¿Hasta qué punto quiero entender esa lengua? ¿Hasta dónde entiendo y hasta qué punto quiero entender, no? Porque en realidad cuando los españoles llegaron en aquellos navíos a aquel río, lo que querían era conquistar. Ellos venían a imponer. Ellos pretendían que el indio que encontraron en aquel lugar les iba a responder lo que ellos querían. Pretendían que les iba a responder a su pregunta como si entendiera su idioma. Y como ellos querían escuchar el nombre de cómo se llamaba aquel lugar, ellos se quedaron con esa respuesta, como si él les hubiese respondido lo que ellos preguntaban, y en realidad le estaba diciendo su propio nombre. Es más, tanto era el poder de aquellos españoles que hasta lo que les dijo el indio le hicieron modificaciones, le cambiaron letras. Él les había dicho Perú y ellos tomaron Perú, como que ese lugar se llamaba Perú. Igualmente la mayor sorpresa de los españoles fue encontrar tanto oro y tanta plata en aquel lugar, tanta riqueza. Les llamó la atención sus vestimentas, su cultura, sus accesorios también. De aquí es que se dice que viene el refrán o el dicho, el que posee un Perú, ¿no? Para hacer referencia a aquel que posee muchas riquezas, que tiene abundancia de material. Y en este tema de no conocer la lengua se generaron muchos conflictos, como lo es el de el Inca Atahualpa con los españoles. A pesar de poseer un intérprete que servía como una especie de traductor en ese momento, para comprender lo que decía el rey por un lado y los españoles por el otro, se generaban conflictos porque el intérprete tampoco comprendía del todo los idiomas. Entonces, ¿qué hacía? Modificaba las palabras, omitía algunas oraciones, y esto terminaba en un caos, porque el indio entendía una cosa y los españoles entendían otra, a tal punto que los malos entendidos provocaron la captura del rey inca, ya que pensaban que cada uno iba a tomar venganza. Otro punto fundamental que quiero mencionar antes de terminar este video es el vínculo con lo religioso, con las creencias. El poder del cristianismo por sobre todas las cosas, y cómo la religión también forma parte del día a día y es también otro elemento de conquista, al igual que la lengua.